prestación del servicio público, y la verdad que estamos trabajando para que podamos decir cómodamente que somos los número uno en el servicio de transporte urbano y rural de pasajeros. Seguramente. Usted se ha puesto la meta de renovar el parque automotor, y eso me parece muy bien porque presta un servicio donde ¿cuántos tucumanos viajan por día a San Pedro de Calaró, sobre todo en esta época? Sí, mira, yo hacía los números hace unos pocos días atrás de la cantidad de pasajeros que trasladamos, y el transporte público urbano traslada 3 millones de personas por mes, y el transporte rural de pasajeros traslada también otra cantidad similar entre todas las empresas. Y realmente creo que a la comunidad, a nosotros como dueños y prestadores del servicio, nos cuesta dimensionar en la cabeza, claro, lo que es ese volumen de gente. Imagínate lo que es en la comunidad, ¿no? Y yo justamente ahora estamos trabajando en un estudio de costos para presentar a las autoridades. Y claro, cuando empezás a ver las cifras de cantidades de pasajeros, las cifras acumuladas de combustible, de aceite, de neumáticos, realmente la gestión es una gestión gigantesca, de dimensiones titánicas. Y realmente creo que tenemos que tener como objetivo este año entender cuál es el verdadero costo de la prestación del servicio, y poder entender quiénes son los verdaderos demonios de claro, la actividad, ¿no? Porque quizá no hay demonio como tal, sino que los costos y los ingresos son los que nos van condicionando. Claro. Pero quizá los demonios que tenemos creados en la cabeza no son los que creemos, los que decimos, no son los empresarios, no son claro, los trabajadores, no son los políticos, no son quizá en realidad los usuarios. Quizá en realidad tenemos todo un problema en común que tenemos que resolver sin necesidad de ser ni culpables ni demonios, ¿me entiendes? Exacto. Sergio, muchos se hablan de los subsidios que reciben los empresarios, de la cantidad que está manejando subsidios, y creo que este año, si no me equivoco, ya están pensando en pedir más subsidios. Ese es el problema, ¿no? ¿Qué se hace con esa plata? ¿Llega al empresario? No, yo te puedo decir qué se hace con esa plata. Esa plata se utiliza en la prestación del servicio. Obviamente que los administradores de todo esto también siempre, evidentemente que mi reclamo, algo se quedan en el camino, y es lo que necesitamos aclarar, ¿no? Pero en realidad, yo un poco el otro día conversaba con un colega de ustedes y les contaba, los 1.000 millones de pesos que puso la municipalidad para el servicio de transporte urbano de pasajeros representa 315 pesos por pasajero transportado. Por pasajero, sí. Claro, y nosotros yo justamente en eso estoy trabajando, y tenemos un costo real. Si tuviéramos que tener coches nuevos de 5 años de uso, tenemos un costo real de 5.000, que supera los 5.000 pesos, digamos. Claro. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora es discutir, ya no más discutir entre personas. Creo que tenemos que empezar a sentarnos y discutir un número. Y en definitiva lo que tenemos que sentarnos es decir, mira, estos son mis costos. A mí una cubierta me cuesta 780.000 pesos. No, mentira, vos sos un mentiroso, yo consigo cubierta por 540.000. Bueno, cambiemos 540.000, veamos si es verdad, consigamos. O sea, empezar a trabajar sobre realidades, y no sobre la vehemencia que tenemos por ahí los empresarios de hablar mal de un político, el político habla mal del empresario, los trabajadores, o sea, salir de ese círculo vicioso, porque si no siempre suena con que quiero más, como vos lo describís recién, decías, está por pedir más subsidio. Claro, es la primera sensación que queda, ¿me entendés? Pero si nosotros no hablamos de un estudio de costo, todo suena que es mucho. Y vos imagínate que, haciendo más o menos una traspolación, si el gobierno provincial pone 4.900 millones y decimos que lo de la municipalidad representan 300, los otros 5.000 representan 1.500 pesos. O sea que estamos hablando de que el sistema de transporte recibe un subsidio de 1.800 pesos por pasajero transportado,
cuando el costo es, y el pasajero paga 1.000 y pico más, son 3.000, y todavía nos queda un déficit, que en realidad el déficit ese se viene cubriendo con la no renovación de las unidades, nada más. Porque claro, ¿y está bien el costo del boleto? ¿El costo del boleto está bien o debería ser más? No, bueno, no. Lo que pasa es que el costo de boleto se determina políticamente y no tiene nada que ver con el costo de la prestación del servicio. Claro. ¿Entendés? O sea, sí, porque el costo del boleto, vos lo podés, actualmente los políticos dicen la gente no puede pagar más de 1.100 pesos. Y quizás tienen razón. Pero eso no significa, porque eso podríamos decir que el kilo de carne no puede costar más de 5.000 pesos, pero vale 10. Claro, claro, exacto. ¿Entendés? O sea, yo creo que la gente no podría pagar más de 5.000 pesos el kilo de carne. Bueno, pero no hay que buscarle la solución a cómo se resuelve eso. Y yo creo que en el transporte público pasa lo mismo. O sea, yo creo que nosotros tenemos que definir cuánto es el costo de la prestación. Sí. Y hay muchas variables que se pueden ajustar, como el modelo de los vehículos, como la frecuencia de los servicios, como los impuestos, un montón de cosas que se pueden ajustar para morigerar los costos. Sergio, y el tema de las tarjetas, yo no lo comprendo muy bien el tema de la tarjeta, cómo es el manejo, porque la tarjeta es como que uno compra adelantado los viajes, o sea, esa plata le llega al empresario. No, la tarjeta, vos pagás anticipado, en el caso de las líneas urbanas, le pagás a Nación Servicio, que es Banco Nación, sí. Le das a ellos la plata, ellos la tienen, y vos la usás en el colectivo el día que querés viajar. El día que viajas, a nosotros se nos registra en el sistema y a las 48 horas nos pagan. Bien. O sea, el empresario... ¿Y eso lleva algún descuento? Dinero, ¿Llega en sí? ¿Qué dinero le llega al empresario? ¿El boleto completo? Nos llega del valor del boleto, nos llega el 5% menos en concepto de comisión de SUBE, menos los impuestos, que es el IVA, la retención de ingresos brutos, la retención de impuestos a las ganancias, y además, dentro de la misma tarjeta hay gratuidades, que suponete hay gente que paga el boleto 1 centavo y después la Nación te lo paga a los 120 días, te reconoce el costo de ese boleto, o la mitad, por ejemplo, para los excombatientes u otro tipo de atributos. Y en el caso del boleto estudiantil gratuito, el boleto de jubilados, ¿cómo es el sistema ahí? El boleto estudiantil gratuito también funciona por uso, se paga a través de SUBE, nada más que el alumno tiene 0,01 centavos registra. Claro. Y después quien corresponda se hace cargo del pago del 53% del boleto y el otro 47% lo aporta el empresario como un descuento, ¿no? Que dicho sea de paso... Es decir, que el empresario está poniendo de su parte. Claro, es que yo creo que, por eso te digo, que a la hora de hacer el estudio de costos hay que considerar eso también. Porque quizás acá lo que deberíamos hacer es que nos digan, nosotros queremos que tenga frecuencia cada 15 minutos, de una vuelta de 32 kilómetros, necesita 22 colectivos, necesita esto, necesita lo otro, listo. El costo de prestar este servicio son 500 millones de pesos y lo que nosotros recaudemos lo vamos a usar para cubrir el costo del sistema. Que en realidad, claro, yo creo que eso alentaría el uso. ¿Entendés? Claro, porque claro. generalmente cuando no hay clase bajamos un poco la frecuencia, el domingo bajamos un poco la frecuencia, claro. Y claro, eso va generando que la gente también se remita a la inmediatez del servicio del Uber. Claro, usted ha tocado un tema que tiene que ver con la frecuencia. ¿Cumplen las empresas la frecuencia? Porque mucha gente dice, no, demora media hora, 40 minutos. En el específico caso suyo, su empresa, usted tiene empresa El Rayo, sí, si no me equivoco, la línea 8. Nosotros tenemos la cantidad de servicios para cubrir la frecuencia cada 16 minutos. Uh-huh. El problema
se produce cuando llegamos al centro, que en realidad Claro. nosotros tenemos dos ramales que hacen cada 16 minutos, que en ciertos lugares se dividen. O sea, la Claro. frecuencia es cada 8. Cada 5 minutos es imposible. Cada 5 Cada minutos ocho, es es imposible. 8 minutos. A ver, nada es imposible. Nada más que tiene otro precio. Simplemente Exactamente. Ahora, todo es no posible. tengamos en Pero imagínate cuenta... que si yo tengo frecuencia Claro, cada 8 minutos y vos querés Sí. cada 5, eso representa un 30% más de coches. O sea, yo tendría que poner Claro. 6 coches más, 18 empleados más. O sea, Claro. es una ecuación que hay que definir. El Estado quiere que haya colectivo cada 4 minutos, listo, este es el costo. Claro. Ahora, Y quizá esa sea una manera de alentar el uso del servicio, ¿no? Y decir, bueno, Exacto. el Estado va a alentar el uso del servicio, que la gente confíe, sepa que viene, que se dediquen estrictamente a hacer los controles de frecuencia, que nos sancionen, que hagan como funciona, pero la realidad Claro. es que después nosotros nos encontramos con congestiones de tránsito. Por ejemplo, nosotros bajamos de Salta para San Juan, hacia la Sí. avenida Avellaneda, y te las regalan. O subimos por Córdoba, Claro. en los horarios pico, desde Avellaneda hasta Salta, y te imaginas que la frecuencia se disminuye. Yo cuando Claro. estuve ahí el 24 de diciembre, que no había tanto tráfico en algunos puntos y en otros sí, cuando me subí al colectivo para esperarlo en la parada del BEA de la Córdoba, me encuentro con que venían 4 colectivos juntos. Claro. Es porque se pierde la frecuencia entre los cortes, entre el tránsito. Claro. Porque no te olvides que vos tenés que tener en cuenta el tránsito que va desde el barrio del Bosque, pasa por todo el centro, se va por la terminal y llega a San Cayetano, por ejemplo, en el caso de nuestra línea. Sí, sí, Todo sí. eso tiene un circuito. Y nosotros y tenemos no contemos si vueltas que duran pincha 2 una horas. rueda. Si pincha una rueda, Bueno. tiene algún desperfecto. Sí, llega a pasar eso, que la verdad que en las líneas urbanas pasa menos, porque en Sí. realidad los circuitos, nosotros cada vuelta tiene 30 kilómetros, o sea, un coche hace 90 kilómetros por día, o 180 kilómetros por día si trabaja mañana y tarde. En cambio, Claro. en la línea de San Pedro nosotros tenemos 200 kilómetros en una vuelta, y da 3 vueltas, o sea, son Claro. 600, Está se bien. triplica la cantidad Sí, sí. de kilómetros, se triplica el desgaste, se triplica los costos. Claro. Bueno, Y pero también se ¿cómo triplica el hace precio para... del boleto, obviamente. Claro. ¿Cómo hace para comprar unidades 0 kilómetros? Vi que también la empresa Rayo Bus, la línea 8, también tiene 2 unidades más, me parece. Creo que Sí, vi. la del Rayo las compramos a través del sistema de planes de ahorro, que eso se viene pagando, y la otra, y las de Empresa San Pedro de Colalao, hemos conseguido una línea de financiamiento para pagarla a crédito. Está bien. Que ¿A como qué te digo, apunta? ¿Cuál como es su te digo, meta? son 2, o sea, como te digo, son Claro. 2. Cuando vos entendés que tenés un parque móvil de 40, cambiar 2, Claro. representa un Pero 5% del parque móvil, ¿me entendés? Voy a O sea, nosotros hacer... para renovar Sí. 2 por año necesitaríamos 20 años para renovar toda la flota. Claro. Y hasta eso, Voy a ser curioso. y hasta eso ya tiene 20 años el que ha comprado en el año 0. Claro, exacto. Voy a ser curioso. Nunca ¿Cuánto la cuestan alcanza. estas unidades? ¿Cuánto cuestan? 0 kilómetros. $240.000 son como 400 millones de pesos Cada una. cada una, sí. Impresionante. No siento que ahí Pero ahí lo que- podemos es que ver esos realmente la números que- realidad. Claro, ahí cuando vos empezás a tomar dimensión, yo por eso los otros días cuando conversábamos con ustedes decía, hay Sí. empresarios que andan en camioneta de $50.000. Claro, imagínate, si un colectivo vale 250.000. Claro, O sea, claro. es realmente es una cifra muy grande, porque el servicio que se presta es muy grande, porque la cantidad que se traslada de gente es muy grande. Realmente el servicio de transporte público funciona gracias a la pericia de los empresarios, a la pericia de los trabajadores, y al hecho de que venimos en esta bicicleta de poder de hacer andar coches que no son nuevos y que sigan prestando un servicio. Claro. Y quizás, como hablamos, no es el mejor servicio del mundo,
pero créeme que sí está a la altura de un buen servicio. Quizá la frecuencia no es de 8 minutos, es de 16 o de 22, pero créeme que el esfuerzo que se hace para que el servicio se preste es muchísimo incluye a muchísima gente, incluye a 3.300 trabajadores, a 1.200 coches, o sea, mucho el movimiento. ¿Ustedes sienten que ha bajado el nivel de la utilización de la gente del transporte público? ¿Sienten que ha habido una rebaja? Mira, el servicio se ve resentido por el uso de las aplicaciones. El uso de las aplicaciones no lo podemos negar, y también pretender censurarlo genera... Es incoherente, digamos, porque en el mundo funciona así, y se van imponiendo nuevas tecnologías y se van imponiendo nuevas... Lo que sí te puedo decir es que un servicio que para mi gusto, mi hija que es adolescente se mueve y a mí me da escalofrío cuando ella pide un Uber Moto y se va, claro. y la inseguridad y la lluvia hoy, o sea, tiene un montón de pros y de contras, que yo creo que si nosotros incentivamos el transporte público, si mejoramos las prestaciones del servicio, si trabajamos todos juntos para que el servicio y la comunidad entendamos que el servicio de transporte público lo construimos entre todos usándolo y no dejándolo de usar, créeme que nosotros podríamos volver a recuperar los pasajeros que se han perdido, que es casi el 50%, claro, y eso, sí. Te imaginas que la incidencia del 50% está bien. Los ingresos por boletos pagados en nuestra ecuación representan el 25% de los ingresos. Claro, sí. O sea que ¿Y están pudiendo pagar los sueldos? ¿Cómo están con el tema ese? Sí, nosotros pagamos los sueldos, pagamos el combustible, pero claro, llega la hora de pagar los impuestos, los 931, renovar los coches, y ahí es donde nosotros empezamos a patinar en el barro, ¿entendés? Claro, ¿Y a dónde recurren las empresas para financiarse cuando no hay financiación? A la demora en el pago de los impuestos, a los planes de pago, a no renovar las unidades de la manera en la que necesitamos, porque yo con 40 unidades en San Pedro necesitaría, para renovar en 5 años, comprar 12 colectivos nuevos todos los años, o 10 o 9, y no 2. Son los que yo voy a poder comprar este año, ¿entendés? Sí. Ahora, porque llega esta época y empiezan los problemas, ¿no? No se puede pagar los sueldos, no se puede pagar los aumentos, y bueno, y esto todo termina en el aumento del boleto. Esto es así, esta historia siempre ha sido así. ¿Sabés cuánto es la incidencia de los salarios en la prestación del servicio? A ver. El 71%. O sea que imagínate que si el salario sube un 10%, nosotros nos representan el costo de la prestación del servicio una incidencia de gastos del 7% del total de la prestación. Claro. O sea, vos imagínate que ese 10% del salario para nosotros representaría en un boleto de 5.000 pesos, 7 por 5, 35, 350 pesos más. No, 3.500 pesos, 7% son 500 pesos. Sí, sería aproximadamente 350 pesos más por boleto, solo de la incidencia de la modificación de un 10% en el salario. Claro. ¿Entendés? Claro, o sea, vos subiendo 350 pesos el boleto, de 1.150 a 1.500, solo te alcanza para cubrir el aumento del 10% de la nómina salarial sin impuestos. Claro. Nosotros, sí se entiende perfectamente. Una idea, aguinaldo y vacaciones respecto de la masa salarial, ¿sabes cuánto es la incidencia? 28%. Claro, sí. Porque entonces, cuando empiezan a hablar... sí. La ecuación es muy finita. Por ejemplo, para que vos te dé una idea, yo en la empresa El Rayo Bus, con los trabajadores que tengo, tenemos 1.260 años de antigüedad laboral. Sí. Y pagamos por cada año de antigüedad laboral una escala que le llamamos escalafón, que es de 25.000 pesos cada uno. Por cada. O sea, son unos 30 millones de pesos solo de antigüedad de la gente, ¿entendés? Sí. Bueno, quizá podrán decir que muy extensa la nota, pero Sergio amerita la nota, porque obviamente que
es un tema que le preocupa a la sociedad, ¿no? El tema del transporte público. Ahí vemos que hay un litigio entre ustedes y AETAT. ¿Cómo está? ¿En qué se encuentra? ¿En qué estado se encuentra esa situación? ¿Hay una probabilidad de arreglo? ¿Cuál sería la solución? No, bueno, en realidad mi pleito con AETAT es el pedido de rendición de cuentas de cómo se distribuyen los subsidios, porque definitivamente hay personajes que se benefician a costa de perjudicar a otros empresarios, y en realidad creo que ellos son administradores de un consorcio y tienen que rendir cuentas, claro, y no lo hacen. Sergio, ¿y qué papel juega UTA en este interín? ¿Cuál es el papel de UTA? Porque UTA es el representante de los trabajadores, pero ¿está ligado a ETAT? ¿Hay alguna relación? Bueno, mira, yo no quiero mezclar mi problema personal con lo que viene sucediendo, pero actúan como mafia, ¿no? Vos sabés que a mí me han quitado la línea 131, actuando de manera mafiosa en conjunto, sí. UTA en un acto... Que hay un video inclusive... Que hay un video inclusive sí, que lo muestra, claramente. Eso funciona, UTA funcionan así como extorsionadores y como apretadores, pero eso tiene que ver con la sindicalidad. La verdad que no es un tema, claro, es un tema que claro. Es un tema más privado, pero más digamos, más de mi empresa conmigo y de yo que me animaba, claro, a decir basta, no quiero que me basureen, mato y repodrido. Pero evidentemente no compartimos la misma línea de pensamiento con muchos empresarios. De hecho, por eso AETAT me declaró, claro, persona no grata, porque claro, ¿cómo le voy a decir a AETAT que me rinda cuenta y al gremio que no me extorsione? Pues imagínate, se quedan sin, claro, razón de ser las dos instituciones. Sí. Está Charlie en el estudio. El otro día Charlie circuló una foto en una reunión en un bar entre el secretario general de UTA y el presidente de AETAT. Fue noticia eso. Sí. No sé qué estarán hablando, pero bueno. Sergio, ¿cómo le va? Buen día. En condiciones normales, hola, buen día, Charlie. En condiciones normales eso sería normal, que se reúna, claro, el representante de los trabajadores con el representante de los empresarios, pero claro, como cada uno lleva agua para su estanque, a todos nos deja abierto a buen criterio pensar como debemos pensar, y la verdad que, como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Porque el mecanismo, yo le cuento cómo empieza, Sergio. Lo primero que empieza es, empresarios no pueden pagar sueldos, están atrasados con los sueldos. Después, UTA amenaza un paro. Después, AETAT dice, no nos alcanza, no nos pagaron los subsidios. Entonces, termina en el aumento del boleto. ¿Es así el mecanismo, mira, Charlie? ¿Todos los años? Mira Sí, más o menos es parecido ese el mecanismo. O sea, queda como que los empresarios, los trabajadores extorsionan a los empresarios extorsionan al gobierno, el gobierno afloja y otorga aumentos de boleto que la terminan pagando a los usuarios, con una mala prestación de servicio, unas malas unidades, fuera de horario. Es decir, eso es lo que padecemos acá en la ciudad, o sea, lo que estamos viviendo acá en la ciudad, ¿sí? Mira, lamentablemente. Es como esa es la realidad, pero no es la realidad de una únicamente de una simulación, es la realidad que se presenta, porque como te explicaba recién, el aumento insignificante de un 7%, que si yo, vos como trabajador decís, che, desde septiembre del año pasado ahora me tenés que pagar un 7% más, ¿qué le puedo decir? Que no le corresponde, que está desubicado, que es mentira, que es un extorsionador. Pero imagínate que esa incidencia en el precio de nuestros costos significan 350 pesos más por boleto. O sea, en realidad es la realidad. Lo que quizás pueda no volver a pasar a raíz de todo esto es que todo tenga que sucederse en un esquema de extorsión. Quizás sea el momento en el que nos tenemos que sentar a conversar antes, analizar los costos y que las autoridades digan sí. Este costo veo que va a ser 7% más, y lo vamos a cubrir de cualquier forma, o sea, o con un aumento, pero siendo honesto y siendo claro, o diciendo no, nosotros vamos a aportar ese 7% que cuesta más el servicio, lo que resulte, ¿me entendés? La última extorsión fue los telegramas, los famosos telegramas que nunca aparecieron.
Desconozco, yo de mi empresa no salió ningún telegrama, nosotros no suspendimos a nadie y por eso salimos a trabajar normalmente. Claro, Sergio, veníamos de un año 2024, donde, por ejemplo, el año pasado la intendente Chala decía, los pobres empresarios un año que no tienen aumento, y en el 2024 recibieron más del 200% de aumento en el precio del boleto. ¿Tanto fue? La verdad que... Del 200%. La verdad que no te puedo... no tengo ese número en mi cabeza en este momento, pero lo que sí te puedo decir es que, vamos de nuevo, si el 7%, si el 10% del aumento de sueldos implica 350 pesos por boleto de 1.150, significa que el 10% de los boletos de aumento salarial representa el 30% del boleto de aumento del boleto solo para compensar sueldos sin impuestos. O sea, las incidencias son muy grandes. Creo que emitir sentencias como la que vos emitís, que suben el 200%, que son reales, sin tener en la mano la incidencia de los costos, porque no te olvides que en 2024 hemos tenido tasas de inflación del 70%, que en el 25 ha sido del 30%, que veníamos de un 100 no sé cuánto de antes, o sea, y de valores de dólares muy dispares, que si yo te llego a decir cuál era el valor del gasoil en el 2024, va a llevar una sorpresa muy grande. El aumento ha sido de más del 200%, pero de nuevo, si hablamos por ahí yo te sorprendo diciéndote un precio de gasoil y vos vas a decir, no sé si es verdad o no tengo esa información. Yo creo que es importante esta discusión, por llamarla honesta, debate, presentarlo con papeles sobre la mesa y poder hablar de la manera más honesta posible para darle la cara al usuario y sentarnos todos juntos de cara al problema y ver cómo se lo trata, sin extorsión. Sergio, ya para ir buscando un final, después vamos a seguir hablando obviamente, pero ¿cuál es su meta? ¿A qué apunta con sus empresas, con la línea 8, con Rayo Bus y con San Pedro de Colalao? ¿Cuál es su meta? ¿Qué es lo que pretende de la empresa? Mira, mi objetivo es ser la mejor empresa de transporte público, como creo que es la de todos los empresarios que tienen muchos más años que yo de experiencia en la prestación de este servicio, o generaciones. Y mi objetivo personal es ¿no? El que estamos hablando, de que yo me pueda sentar con vos y que vos tengas claro que la prestación del servicio de un boleto sale 5.000 pesos y que entendamos cómo se pagan esos 5.000 pesos, porque la discusión sería otra. Si yo te puedo lograr transmitir que de los 5.000 pesos el gobierno provincial paga 2.000, el gobierno municipal paga 1.000, el usuario paga 1.250, nosotros estaríamos construyendo un número de costo y nos sacamos el demonio del empresario delincuente, del político que regala plata como si fuera un regalo, del usuario víctima, de los trabajadores extorsionados. O sea, que nos saquemos todo estas falsas ideas o ideas agresivas entre nosotros y entendamos que todos somos actores, este es un problema de todos nosotros. Exactamente. Ojalá que me gustaría hablar con cada uno de los empresarios, no solamente con usted, pues tenemos la posibilidad de hablar con usted, pero más o menos tenemos lo que es la realidad del transporte público en la provincia. Así que yo quiero agradecerle y felicitarlo por esta compra de estas 4 unidades de 0 kilómetros, 2 para San Pedro de Colalao y 2 para el Rayo Bus línea 8, para mejorar el servicio. Así que es bueno que la gente lo sepa. A veces está bien. Muchísimas gracias por su reconocimiento y gracias por la nota. Bueno, y decirle que Maximiliano Ariel Cuestas, Dayana Sofía Roldán iban a viajar el 17 a San Pedro de Colalao, postergaron su viaje, así que seguramente le estaremos informando cuando los oyentes, y agradecerle porque han volado los 6 pasajes que nos ha dado para San Pedro de Colalao, porque es impresionante la gente de que viaja a San Pedro. Así que muchísimas gracias. Si quiere, a lo largo de esta segunda quincena podríamos hacer otro sorteo de 6 y beneficiar a alguna gente más que quiera ir a conocer, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias y felicitaciones una vez más. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Bueno, Sergio Sansone, Charlie, 4 unidades nuevas, 2 para la línea 8
y 2 para la empresa San Pedro de Colalao. 0 kilómetros, han llegado anoche. Así que bueno, ¿cómo la sacó con la tormenta, Charlie? Bien, bien, sin mayores